es el mensaje de esta mañana. Y esta pregunta es una pregunta de crisis. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos cuando las situaciones van mal o cuando no hayamos salida al problema que estamos pasando. ¿Qué haremos? Es cuando el doctor te dice, tienes una enfermedad incurable. ¿Qué haremos? Es cuando te dice el empleador que tienes un mes de trabajo. ¿Qué haremos? Es cuando la hija te dice, mamá o papá, he salido embarazada. ¿Qué haremos? Es cuando el matrimonio está casi ya quebrantándose y no hay forma como repararlo. ¿Qué haremos? Es cuando la situación en tus finanzas no hay salida y hay deuda por todos lados. Y es mi deseo que en esta mañana el Señor pueda edificarte con esta palabra. Y tomamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 42 como base para leerla y para el mensaje de esta mañana. Y leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Póngame atención, por favor, porque quiero ir exagetando algunas cosas de la palabra para nuestra exhortación y nuestro entendimiento y nuestra edificación. Y dice la palabra de Dios en el 37, al oír esto, conmovidos profundamente. Si hay algo que la palabra de Dios hace en la vida de una persona cuando realmente Dios está haciendo un cambio en tu vida, te conmueve. Y la conmoción tiene que ver con tomar una acción. Usted no puede escuchar un mensaje que le impacte y quedarse callado, y quedarse estático, y quedarse quieto. Usted cuando Dios le habla a usted y Dios perpetra una dinamita en su corazón, en su mente, Dios le llama al movimiento, a la acción. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y de ahí es donde sacamos el título de este mensaje. Es una pregunta de forma retórica que esta gente se hace. Pablo venía hablándoles de cómo es que el pueblo judío crucificó a Cristo y cómo es que ellos tuvieron la oportunidad de abrazar al Mesías, de darle la bienvenida al Salvador de Israel, pero hicieron todo lo contrario. Lo crucificaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza, le pusieron clavos en sus manos. Y el Rey de Gloria que acabamos de leer en Salmos 24 fue el Rey sufriente, el Rey siervo. Entonces viene esta gente y se pregunta, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios habla aquí del don del Espíritu Santo, no me confunda con los dones del Espíritu Santo. Son cosas totalmente diferentes. ¿Y qué es un don? Puede usted preguntarse en esta mañana. Un don es algo que Dios ha decidido compartir con su pueblo, compartir con su iglesia. Los dones vienen de Dios, provienen de Dios y son dados al pueblo de Dios para edificación de su pueblo. Ahora bien, toda persona, y quiero hacer una pregunta el día de hoy, ¿cuántos cristianos hay aquí en esta mañana? Sí, todos. Dice la palabra de Dios que todos los cristianos por lo menos tienen un don. Todos aquí tenemos un don de Dios. El problema es que no sabemos muchas veces cuál es el don que Dios nos ha dado. Y para eso son estas enseñanzas. Entonces viene la palabra de Dios y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, que significa aconsejaba diciendo, sean salvos, o en otras palabras, escapen de esta perversa generación. Versículo 41, entonces los que habían recibido sus palabras fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Tenemos aquí una pregunta. Esta multitud no sabía qué hacer.
Se sentían culpables por el hecho de que tuvieron la oportunidad de tener a Jesús en sus vidas y no lo tuvieron. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado pasar oportunidades que Dios nos ha dado? Y no estoy hablando solamente de oportunidades de hacer más dinero o de tener una casa, oportunidades que edifican tu cuerpo, edifican tu alma, edifican tu ser. Y dice la palabra de Dios de que habían dos ciegos y escucharon que Cristo iba pasando por ahí. Y comenzaron a gritar: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y los discípulos quisieron callarlos, pero estos hombres, entre más los callaban, más gritaban, hasta que Jesús vino y los sanó. Hermanos, Cristo está pasando por tu vida, está pasando por tu familia. No desaprovechemos la oportunidad de tener a Cristo en nuestros corazones. Si en esta mañana tú estás con la pregunta: ¿y qué voy a hacer con esta situación? Hoy Dios te va a dar una respuesta con respecto a ella. Y quiero que vaya por favor al siguiente slide, por favor. Hay otro versículo bíblico que se hace también la misma pregunta. Y aquí está hablando Juan el Bautista en Lucas capítulo 3 versículo 10. Y dice: y las multitudes le preguntaron diciendo: ¿qué pues haremos? ¿Qué es lo que Juan estaba hablando en este capítulo? Él venía diciendo: señores, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando esta gente escuchó el mensaje, vienen y le dicen: ¿qué haremos, Juan, para arrepentirnos, para cambiar de actitud, para cambiar la forma de pensar? Y Juan viene y en los siguientes versículos yo solamente se los sinteticé a usted para que tenga una idea de la respuesta de Juan. Y viene Juan y le dice: el que tenga mucho, que reparta. Les estaba enseñando dadivosidad. Y viene también y le dice: el que es muy exigente, que aprenda a ser tolerante. Eso es flexibilidad. Y viene Juan también y le dice: el que se aprovechen de la gente, ya no se aprovechen más. Eso es honestidad. Y viene la gente y en base a ese mensaje cambia, se bautizan y tienen una nueva vida. Y hermanos, qué bonito es que nosotros podamos tener estas tres virtudes en esta mañana. La virtud de la dadivosidad, de saber que hay otros que también necesitan, de saber que el mundo no solamente gira alrededor mío, de saber que fuera de mí también hay vida. Y qué bonito es entender de que Dios es un Dios dadivoso, que nos da todo, nos da el aire, nos da el techo, el abrigo, la comida. Y qué bonito es entender de que Dios a ti te da, no para que acapares, sino para que repartas. Y también viene Juan y le dice: el que es muy exigente, que aprenda a ser tolerante. Usted sabe que muchos hogares muchas veces se disuelven porque no hay un campo de error en las personas. Muchos cristianos se van de las iglesias porque no les dimos campo de que se equivocaran. Y el día que se equivocaron, los juzgamos y los condenamos. Y qué tremendo es cuando el mismo pueblo de Dios se juzga. Y qué tremendo es cuando no hay un margen de error para los hijos y decirle: hija, hijo, está bien equivocarse. Lo que no está bien es no aprender de los errores. Y qué bonito es entender de que Dios es un Dios elástico. Dios es como una goma que nosotros cometemos errores y error y nos permite ir hasta que nos arrepentimos y volvimos a Él. Pero ¿qué hubiese pasado si Dios nos hubiese juzgado en la primera de cambio? No estuviéramos acá. Y el error de muchos de nosotros es que miramos a las personas como son, no como pueden llegar a ser. Dale campo a tu hijo, dale campo a tu hija,
Dale campo a tu esposo. Dale campo a tu esposa. A pesar de que lo miras como lo miras, o a pesar de lo que hace, por lo que hace, llámalo diferente a lo que él hace, a lo que ella hace. Hay una historia de una pareja cristiana en un país asiático que eran muy buenos diáconos de la iglesia, todos los domingos en la iglesia sirviéndole al Señor, y una de sus hijas se descarrila y se va a la vida alegre. Le decían Coca-Cola porque todo el mundo lo había probado en el barrio. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? El dolor de ella, de ellos, es que su hija andaba perdida y de veras se prostituye. Y cada vez que la muchacha llegaba tomada a la casa y llegaba borracha, y llegaba con olor a cigarro y marihuana, le decían: ya ves, te vas a condenar, hija del diablo. La hija. Y la muchacha, entre más le hablaban de esa forma, más se prostituía y más se drogaba. Desesperados los padres un día vienen y van al pastor y le dicen: pastor, nuestra hija nos salió rebelde, es un demonio completo. Y viene el pastor y les pregunta: ¿y qué le dicen ustedes cuando ella llega? No, que nosotros la reprendemos y le decimos lo sucia que es. Y viene el pastor y le dice: precisamente eso es lo que están haciendo malo, porque ustedes están reafirmando lo que la niña es y no están reafirmando lo que ella puede llegar a ser. Y entonces viene el pastor y le dice: ¿y qué podemos hacer? Le preguntan los padres y le dice: desde hoy la van a llamar lo que ella va a ser y no lo que es. Pero es imposible, dice, porque ella es una prostituta, es una callejera. Y dice: ustedes van a proclamar victoria, porque en sus bocas hay victoria para su hija. ¿Y qué debemos hacer? Dicen ellos: llama a la princesa, aunque llegue toda malolienta. Llámenle reina, llámenle hija de Dios, llámenle ustedes sierva del Señor. Y hermanos, contra su voluntad, los padres comenzaron cuando entraba toda mareada, le decía: ¿cómo estás, hija del Dios Altísimo? Y la mujer se iba para su cuarto a dormir. Como un año después de estar ellos hablándole de esa forma y dándole palabras positivas de cómo Dios la podía usar, la esperaban una vez borracha. Y entra esa mujer por esa puerta de su casa, sobria, peinada, bañada, oliendo bien. Y viene y le dice: papá, mamá, quiero decirle algo. La primera vez que ustedes me llamaron princesa, supe realmente que había un Dios que existía. Y quiero decirles que hoy vengo en arrepentimiento. Y desde hoy, a ese Dios que ustedes sirven, también voy a empezar a servirles. Y esa mujer que era una prostituta, ahora es una gran sierva en ese país. Porque Dios no ve a la gente como es, sino que la ve como pueden llegar a ser. Porque todos heredaremos el reino de Dios junto a Cristo Jesús cuando estemos con Él. Y nosotros tenemos que tener esa flexibilidad en el ministerio, en nuestras vidas, en nuestros hijos. Posiblemente tu hijo hoy no es el hijo que tú quieres ver, no es el hijo que tú añoras ver, pero déjame decirte, sigue guerreando por él, sigue orando por él, sigue intercediendo por él, que un día ese muchacho que hoy no vale nada, va a valer mucho delante de los hijos de Dios, delante de los ojos de Dios. Y también es bueno no aprovecharse de los demás en cualquier circunstancia posible. Miremos el siguiente párrafo, por favor, porque también hay otro versículo que se hace la misma pregunta. Y aquí había una situación que se estaba dando, una batalla en segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Y dice la palabra de Dios: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Aquí estaba un hombre sitiado, una ciudad acorralada, una situación impenetrable, como muchas veces nosotros nos sentimos.
Como muchas veces nosotros creemos que estamos y decimos, para mí no hay salida. No sé cómo salir de esta. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío. ¿Cuál fue la pregunta, iglesia? ¿Qué haremos? La misma pregunta que le hicieron a Pedro. La misma pregunta que le hicieron a Juan se hace este hombre cuando la situación no prospera. Cuando usted dice, he orado 15 años por este hombre y en vez de mejorar va empeorando. Cuando usted dice, he estado 20 años en esta nación y realmente ¿qué he hecho con mi vida? Eso es lo que le pasaba a este muchacho, a este servidor del profeta. Y viene y dice, Señor, ¿qué haremos? Hay un ejército alrededor de nosotros. Hemos buscado empleo por 6 meses y no encontramos nada. Hemos ido a todos los doctores y la respuesta son de buenas a peores. Hemos intentado arreglar nuestras vidas, nuestras familias. Hemos tratado de sanar la herida que me hicieron hace 15 años. He tratado de ser mejor padre, mejor madre. Y ahí viene la pregunta, ¿qué haremos? Cuando hay un ejército de problemas alrededor de nosotros. Cuando hay un ejército de dudas en tu mente. Cuando hay un ejército de deudas esperando en tu mesa. Cuando hay un ejército de espíritus queriendo sofocar tu salud. Y viene el profeta. Y qué bonita esta palabra que le da y le dice, no tengas miedo, no tengas temor. Usted sabe que psicológicamente, hermanos, del 100% de los temores, 90 son irreales. Muchas veces 90% de las cosas que nosotros tememos nunca le van a pasar en su vida. 5 son reales y 5 son posibles. ¿Y cuántos de nosotros vivimos infundados, vivimos atemorizados por cosas que no han pasado? Y por cosas que posiblemente no van a suceder. Dice la palabra de Dios que el Señor no mete a nadie en una prueba sin darle la capacidad de poder salir de ella. Eso quiere decir que si tú estás en una situación es porque Dios vio en ti una guerrera para salir de él. Vio un guerrero para salir de la situación. Ven, Nicolás, ven. Okay, venga alguien. Venga, hermana Margarita. Súbese, por favor. Dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza. Hello. Gracias por los amenes. Se lo voy a repetir en español. La palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza. The headship of the church. La cabeza es desde la nuca hacia arriba. Dice la palabra de Dios que Cristo es el cuerpo. Que la iglesia es el cuerpo. Gracias por los amenes. ¿Sí? ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? ¿Ok? Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Si yo meto a la hermana Margarita en una tinaja de agua y el agua le llega hasta aquí, se ahoga. ¿Se ahoga? Si llegaría hasta aquí, ¿se ahoga? Si llegaría hasta aquí, ¿se ahoga? No se ahoga. Ahora, ¿por qué ella no se puede ahogar?
Porque la cabeza no es ella y la cabeza no está en la tierra, está en el cielo. Así que cualquier cosa que te pueda pasar a ti como cuerpo solamente te puede llegar hasta aquí. Porque la cabeza tuya no está en la tierra, sino reinando con Dios en las esferas celestiales. Eso quiere decir que el cuerpo puede sufrir, pero la cabeza te da la victoria. Gracias, hermano. Y viene entonces este hombre y le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Se trata de números. Y vea lo que dice el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová. ¿Qué le dijo, iglesia? Que abras sus ojos para que vea. El gran problema de la iglesia es que no está viendo, hermano. El gran problema es que estamos viendo el problema y no la solución. Estamos viendo cómo Satanás nos ataca y no cómo Jehová nos defiende. Estamos viendo cuántos demonios hay contra tu salud, pero no estás viendo que el ángel de Jehová acampa alrededor de los justos y los defiende todos los días de su vida. Mi deseo en esta mañana es que Dios abra tus ojos para que veas que más son los que están contigo que los que están contra de ti. Dice la palabra de Dios que si los demonios entran por un camino, por 7 saldrán espantados. Dice: abre los ojos para que vea. Y entonces, ¿qué pasó, iglesia? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo puede leer conmigo. ¿Y qué dice? Y he aquí, ¿qué dice? Que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Usted sabe que aquí en la atmósfera hay demonios, pero usted sabe que hay más ángeles que demonios. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Jehová, ahí está el ángel de Jehová acampando para protegerlos de toda maldad. Así es que, hermanos, donde quiera que usted vaya, usted y Cristo son mayoría. Y le abre los ojos. Y mire lo que pasa, y quiero enseñarle lo que estábamos predicando al principio. Vaya al siguiente slide, por favor. Entonces, volviendo al versículo original de nuestro texto. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, les estaba diciendo que hay una diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones. Vayan al siguiente, por favor. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? El recibir el don del Espíritu Santo significa recibir las bendiciones, las influencias y las operaciones. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, tú recibes el don del Espíritu Santo. Y con el don te viene la salvación. Es que el don es un paquete. Vea esto, entienda por favor lo que le voy a decir. La salvación no es el final, es el principio. Los que han ido a la universidad van a entender esto, o los que hemos estado en alguna escuela. Cuando usted se matricula a un grado, no es que usted ya pasó el grado. Es que lo han aceptado para que pase. ¿Qué le quiero decir con eso? La salvación solamente es la aplicación inicial para que entres a vivir en el campus eterno, perfecto y glorioso de Cristo Jesús. Ay, hermano, mire, aunque viva miserable, pero ya soy salvo. ¿Y por qué? Si la salvación es un paquete de beneficios.
Es un paquete de bendiciones. Y no le digo, hermano, hermana, no va a pasar problema. Sí lo va a pasar. Pero con Cristo estamos seguros. Entonces, vean ustedes, es una cantidad de bendiciones, influencias y operaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, la Biblia habla de una causa, pero también habla de un efecto. La causa de la salvación es el efecto de cómo tú vas a vivir. Entonces usted dice, hermano, yo no sé, pero me sentía mal y de repente el Señor me dio fuerza. Es el efecto de Dios en tu vida. Y te dice, hermano, yo no tenía nada para comprar, pero de repente tuve una llamada. Es el efecto de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque la salvación es el paquete de bendiciones que Dios ha decidido darte para vivir. ¿Me dicen amén, hermanos? Vea usted esto. Y mire qué poderoso. Sigue en el siguiente slide, por favor. Mire lo que le voy a decir. Viene Jesucristo, diga conmigo, la invitación de Jesucristo. Dígalo fuerte, la invitación de Jesucristo siempre me lleva al otro lado. Vea esto. Jesucristo le dice a sus discípulos, métanse a la barca. ¿Están conmigo? Vamos a cruzar al otro lado. Diga conmigo, al otro lado. Dígalo fuerte, al otro lado. Diga conmigo, en la barca de Jesús voy a pasar al otro lado. Vea usted esto. El Señor a ti te dice que te va a llevar al otro lado, pero no te dice qué te va a pasar en el camino. Cuando la barca estaba en medio de las olas, comienza la tormenta. Y usted dice, pero yo soy cristiano y mira lo que me está pasando. Estás en la barca de Cristo. Preocúpate si no te pasa nada. Entonces, cuando comienza las olas, el mar, la tempestad, los rayos, las centellas, ahí es cuando comienza a entender un principio. Agarre esto. El mismo que te invitó a subirte en la barca es el mismo que te va a llevar hasta la otra orilla. Si estás en la barca de Jesús, pueden venir misiles, pueden venir olas, pueden venir tormentas, pueden venir tornados, pero aquel que te dijo metete a la barca es el que te va a llevar a la otra orilla sano y salvo, porque Jehová cumple sus promesas. ¿Están aquí conmigo todavía? Y mira lo que la palabra de Dios dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Porque habéis sido, ¿qué dice? Comprado por precio. Ese es el don del Espíritu Santo. Usted fue comprado por precio. Usted puede decir, ay, qué lindo mi cuerpo. No es tuyo, es de Dios. Ay, pero mira que nada. Usted fue comprado por precio. Y dice la palabra de Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo. Entonces vea usted el siguiente slide. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, voy terminando con esto, póngame atención por favor. Cuando yo recibo el don del Espíritu Santo, soy salvo. Con la salvación, con el don, viene una cantidad de privilegios y responsabilidades. Hermanos, si el casamiento solamente fuera privilegios, todos estuviéramos casados. Pero como hay responsabilidades, no estamos así todos. Entonces vea esto. Lo primero que tú recibes cuando recibes el don del Espíritu Santo es una herencia, dice la palabra de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Agárreme la idea. La palabra hijo en griego, cuando se refiere
a una mujer es de parto, pero cuando se refiere a un hombre es de discipulado. Eso quiere decir que tú tuviste a alguien que te pariera en Cristo Jesús, pero en el momento en que te parió, tuvo que haber habido alguien que te recogiera y te discipule, te entrene, te eduque, te haga maestro, te enseñe, te lleve. Eso es la vida cristiana. Y dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Señor me regala esto anoche, esta revelación, y me dice, para ser heredero, dígalo conmigo, tienes que ser ¿qué? Hijo. Y para ser coheredero, tienes que ser hermano. Por eso Jesús dice que es el hermano mayor de nosotros. Además de ser nuestro Redentor, además de ser nuestro Salvador, además de ser nuestro Mesías, además de ser nuestro Dios, también es nuestro hermano mayor. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. La mayoría de personas en la iglesia no entendemos el concepto de ser coheredero. Usted sabe, la palabra coheredero significa tener todos los derechos de un hijo consanguíneo de forma igual e inevitable. Usted sabe que usted y yo vamos a ser como Cristo en el cielo. ¿No lo creen, no? Usted va a tener el mismo cuerpo glorificado que Jesús. Lo único que no vamos a tener es su deidad. Omnipotencia, omnisciencia, aceidad, que lo sabe todo, que lo puede todo, que lo mira todo. Eso no lo vamos a tener. Pero por lo demás, hermanos, todo lo que el cuerpo de Cristo tiene, lo tendrá usted allá con Él por la eternidad. Pero hay otra cosa que también nos da el privilegio cuando tenemos el don del Espíritu Santo, y ese es el derecho. Tenemos el derecho de acercarnos al trono de su gracia. Así que cuando tengamos alguna necesidad, ¿qué dice, hermanos? Acerquémonos ¿con qué? Con confianza al trono de Dios. Porque Él nos ayudará, porque Él es bueno. ¿Y qué dice? Y nos ama. Segundo, tenemos derecho de reprender enfermedades y demonios. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y tenemos derecho a la gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la espera de la gloria de Dios. ¿Qué haremos? Yo te digo qué haremos. Confiemos en el Dios de Israel y Él hará en nosotros todo aquello que Él ha prometido hacer. Ponte de pie, por favor, en esta preciosa mañana.